El coronavirus se ha extendido por prácticamente todo el mundo. Aún no ha llegado a Venezuela, al menos de forma oficial. Hemos tenido muchísimos rumores en los últimos días de que supuestamente habría un caso en el Pérez Carreño, que habría llegado al Hospital de Clínicas Caracas y que no lo pudieron atender allí, que habría sido llevado a otro hospital. Yo quisiera al conversar con usted primero, yo sé que usted no es una voz oficial del Estado, pero es una médico reconocida en Venezuela. ¿Qué información tiene usted que nos pueda ofrecer y que sea de alguna manera un poco también para generar tranquilidad en la población venezolana? Doctor, y gracias por permitirnos conversar con usted. Buenos días. Sí, hola Sergio, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Sí, realmente hemos estado realizando la vigilancia activa de los casos de infección respiratoria y se han hecho bastantes pruebas en los casos sospechosos para determinar si en alguno de ellos pudiera haber coronavirus y sin embargo, en aproximadamente 20 pruebas que se han hecho de casos sospechosos, todas han dado otros virus como el virus de influenza y coronavirus ha dado negativo. En este momento no tenemos ninguna base para decir que tenemos coronavirus en Venezuela. Sí llama la atención de que los países vecinos todos tengan casos confirmados y nosotros no. Pero, bueno, eso debe tener algo que ver con el hecho de que más es la gente que sale que la gente que entra, ¿no? Sin embargo, que hayamos nosotros visto un caso positivo no es cierto. Nosotros, todos los casos que se han investigado hasta ahora han dado negativo. De todas maneras, la vigilancia continúa, nosotros seguimos probando casos sospechosos. Sí hay casos sospechosos porque es inevitable que llegue gente, por ejemplo, de Italia, de España, de los sitios donde hay transmisión del virus. Sin embargo, hasta ahora, todas las pruebas que se han hecho han sido negativas. Las pruebas que se están haciendo son validadas por las autoridades internacionales como el CDC y OPS, o sea que es la prueba correcta que se debe hacer y hasta ahora ha dado negativo y no sabemos por qué, pero sospechamos que es porque ninguno de esos casos realmente fue coronavirus. Ahora, le pregunto, porque se ha afirmado que no hay, digamos, los recursos para poder determinar si es coronavirus en realidad o no en Venezuela. O sea, que no habría equipos especializados para ello, o si los hay, doctora. Sí, en el Instituto Nacional de Higiene tienen el equipo necesario y tienen los reactivos necesarios para la determinación de coronavirus y se está haciendo la prueba. Lo que pasa es que no se puede tomar muestras indiscriminadamente porque lo que hay es un número limitado de pruebas y lo que necesitamos es solamente probar los casos que son verdaderamente sospechosos porque han tenido un nexo epidemiológico con personas que han viajado o que hayan viajado personalmente o que hayan tenido personas cercanas que hayan viajado a los sitios donde hay transmisión del virus. Esas son las personas a que se les están tomando las muestras y realmente se están probando, se les están haciendo las pruebas y las pruebas han dado negativas. Ahora, doctora, una persona que tenga de pronto esos síntomas que ya todos conocemos y que hemos visto que se han publicado a través de los medios y de pronto puede costear algún tipo de examen en una clínica privada, ¿lo puede hacer? Bueno, fíjate, es una pregunta muy interesante porque verdaderamente la Clínica El Ávila acaba de denunciar que ellos ya montaron y probaron la prueba de PCR y que está en funcionamiento y las personas tendrían que, por supuesto, pagar el costo, pero es un recurso que se está ahorita, que se tiene adicionalmente a lo del Instituto de Higiene, o sea que privadamente, entre comillas, pudiéramos tener pruebas disponibles para las personas que las puedan pagar, ¿no? Una vez que se detecta un caso, supongamos, por ejemplo, usted me dice que ha habido casos sospechosos, ¿cuál es el protocolo a seguir? El protocolo a seguir es que cuando una persona ha viajado a un sitio donde haya transmisión y tenga síntomas de gripe, tiene que acudir a los centros Centinela. El Hospital Universitario de Caracas fue centro Centinela hasta no hace mucho, no sabemos por qué en este momento hemos dejado de serlo, sin embargo estamos preparados para recibir este tipo de pacientes. En ese momento el paciente es evaluado, se le llena una ficha epidemiológica
y se le toma la muestra para la detección del coronavirus, y ese paciente es puesto en aislamiento. Si necesita ser hospitalizado, se puede hospitalizar. Si no necesita ser hospitalizado, se puede poner en aislamiento en su casa para esperar el resultado de la prueba, y después de eso, entonces se haría, en el caso de que resultara positivo, los protocolos de manejo del paciente, que también los tenemos muy claros porque ya las autoridades sanitarias los han publicado. Pues ya nosotros estamos preparados en ese aspecto para el manejo de los pacientes. Prácticamente hoy día en Venezuela, digamos, está rodeada. Efectivamente, usted lo decía hace rato, ha habido casos ya hoy día actualizados prácticamente en toda Latinoamérica, por lo menos un caso, no todas, hay algunas pequeñas naciones que quizás todavía no han llegado como tal el virus, y parece raro que a Venezuela no haya llegado. No es que queremos que llegue, de verdad que no queremos que eso ocurra, pero parece raro que no haya llegado, y mucha gente inmediatamente empieza a decir que es que está siendo tapado por el régimen. ¿Qué piensa usted al respecto? Un poco para calmar a la población, doctora, ¿qué piensa? Sí, hay muchas leyendas urbanas que están corriendo por allí, y uno tiene que ser muy cuidadoso de los fake news, porque justamente con coronavirus se ha creado toda una matriz de opinión con fake news que no nos hace mucho bien, ¿no? Que no nos beneficia en nada. Yo creo que las personas tienen que estar pendientes de la información, y la información que da, por ejemplo, OPS, OMS, la Sociedad Venezolana de Infectología, y estos tipos de entrevistas que también ayudan un poco a calmarle un poco el ánimo a la gente. Realmente no es que se está tapando la cuestión, es realmente que las pruebas han dado negativas. Sí llama la atención que en los otros países haya habido casos positivos y en Venezuela no. Nosotros esperamos que en algún momento van a resultar las pruebas positivas. Pero eso no quiere decir que tenemos que entrar en pánico, y eso no quiere decir que tenemos que estar alarmados. Fíjense que en los otros países de Latinoamérica donde se han detectado los casos, son casos importados y se ha hecho la contención y no ha habido transmisión interna. Entonces eso es bueno, porque eso significa que todavía no es que llegó el coronavirus a ese país, sino que el caso que llegó puede ser contenido, puede ser aislado y no haber transmisión. Como ha ocurrido, por ejemplo, en República Dominicana, donde hay muy pocos casos, se detectó un caso, fue aislado y no se ha expandido como en otras naciones. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Esa es la situación. En este momento, esa es la etapa en la que estamos. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud no ha decretado la pandemia, porque inclusive, habiendo casos en 100 países, son casos importados, no hay transmisión. En los países que hay transmisión son pocos realmente. Y en los países en los que han llegado casos importados, se han logrado contener. Sí. Bueno, hay que estar pendiente, doctora, por supuesto. En todo caso, en Venezuela, la administración de Maduro tendría la obligación de, si llega a darse algún caso de coronavirus, de notificar a la Organización Mundial de la Salud. Sí, ellos están obligados a la notificación, y de hecho en las oficinas del Ministerio de Salud hay personal de la Organización Panamericana de Salud que reportan a la Organización Mundial de la Salud, y por eso es que nosotros estamos seguros de que eso es lo que está ocurriendo, porque es obligatorio. Pues eso es una cuestión de seguridad mundial, y ellos no pueden esconder la situación, como no pudo China y como no pudo Irán y como no ha podido ninguno de esos países. Entonces, sí, en ese aspecto, en el momento en que se declare la epidemia, a lo mejor no vamos a saber quién es el paciente, no vamos a saber dónde está, pero sí vamos a saber que hay un caso positivo, y entonces se cambiará la denominación del caso y se va a empezar entonces la detección más activa de la enfermedad. Y cuando si llega a haber transmisión interna, entonces se cambia el estatus de la epidemia para cómo están los otros países donde hay transmisión. O sea, todos esos pasos que han ocurrido en los otros países tienen que ocurrir aquí en Venezuela igual, porque ese es el reglamento sanitario internacional, y nosotros tenemos que cumplirlo tan igual como todos los países. Una última consulta, porque me la hacen por aquí, me dicen, no todos tenemos la posibilidad de pagar un examen para saber si tenemos coronavirus. ¿A dónde acudir, doctora? En todo caso, si hay sospecha. Sí, es que es así. El examen en el Instituto Nacional de Higiene es gratuito. El problema es que no se le puede hacer pruebas a todas las personas que tienen. No se puede. Inclusive fíjate que en las personas sospechosas que ha habido, que han sido como 20 personas que han sido sospechosas, la prueba ha dado negativa. Entonces es un gasto de dinero y de recursos que tiene uno que salvaguardar,
porque no tenemos un número ilimitado de pruebas, son un número pequeño de pruebas que son para la declaración de la epidemia. Entonces, las personas tienen que quedarse tranquilas y no estarse haciendo pruebas de coronavirus. Lo que tienen que hacer es esperar y aplicar las medidas de prevención, más nada. Y las personas que son sospechosas se seguirán probando y la prueba en el Instituto Nacional de Higiene es gratuita, la persona no la paga. Y lo que sí se tiene que entrar es hacia la red de epidemiología, bueno, nosotros estamos preparados para eso, consultar en los hospitales que son centinelas, allí se les toma la muestra, entra en la red de epidemiología y allí es donde se sabe si la persona es positiva o negativa. Eso está todo organizado. Nosotros hemos manejado aquí epidemias de H1N1, epidemias de difteria, de sarampión, de malaria, de dengue, de zika, de chikungunya, y nosotros estamos acostumbrados al manejo de las epidemias. El problema es que la gente se alarma innecesariamente por el problema. Yo creo que las personas tienen que calmarse, tienen que buscar información, tienen que aplicar las medidas de prevención y esperar, porque posiblemente sí vamos a tener una epidemia de coronavirus, pero en la medida de que los sistemas funcionen, podemos tener una epidemia más leve que lo que hubo en China, por ejemplo, que ellos los agarró desprevenidos. Nosotros hemos tenido tiempo para la preparación. Y como todos los países han tenido tiempo para la preparación. Entonces, yo creo que eso pudiera mitigar en mucho la epidemia. Entonces, lo que tenemos es que estar tranquilos, más nada. Y pendientes, por supuesto.